Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos a Espacio Común en Católica Radio 88.9 y 89.1 FM. Mi nombre es Jesuán Ramos, soy profesor adjunto y coordinador de la Unidad Experimental de Representación de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la PUCPR. Y apasionado por la relación entre el diseño, la tecnología y la forma en que comunicamos las ideas. Espacio Común es un lugar de encuentro donde diferentes voces, disciplinas y experiencias se cruzan para reflexionar sobre el diseño, la cultura, la ciudad y la tecnología. Aquí no venimos a dar respuestas absolutas, venimos a cuestionar, a pensar en colectivo, a escuchar distintas perspectivas y a construir conocimiento desde la conversación. Porque entendemos que el diseño no ocurre en el aislamiento, ocurre en el diálogo. Y este es precisamente el propósito de este espacio, conectar ideas, conectar personas y conectar procesos reales de aprendizaje. Esto es un verdadero espacio común. En este episodio es especialmente importante porque está pensado para todos aquellos que están considerando estudiar arquitectura o diseño. Si estás pensando en arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico digital, o incluso si ya comenzaste y tienes dudas, este espacio es para ti. Hoy vamos a hablar con honestidad sobre algo que casi nadie explica antes de entrar a la carrera. Cómo realmente se diseña, qué pasa en ese primer semestre, qué se siente enfrentarse a una idea sin saber todavía cómo construirla. Porque muchas veces se piensa que diseñar es simplemente tener creatividad y saber usar programas. Pero la realidad es otra. Diseñar es enfrentarte a la incertidumbre, es no tener todas las respuestas y aún así tener que tomar decisiones. Hoy me acompañan dos estudiantes de primer año. Aquí a mi izquierda tengo a Viviana Ramos Cardona, Saludos, estudiante de arquitectura. Y a mi derecha tengo a Félix Yariel Martínez Rivera, estudiante de diseño de interiores. Bienvenidos a ambos. Un placer estar aquí en Espacio Común. Un placer de nosotros poder tenerlos a ustedes aquí. Y antes de comenzar, quiero aclarar algo bien importante para quienes nos escuchan. En nuestra escuela, los estudiantes de arquitectura y diseño de interiores comienzan compartiendo los mismos cursos fundamentales. Esto es incluyendo el curso que encabeza, que es el curso de diseño 101. Esto significa que antes de especializarse, en el caso de arquitectura, diseño de interiores, ambos pasan por una misma base formativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el primer año no estás diseñando todavía un edificio, ni un interior como producto final. Estás aprendiendo a pensar como diseñador. Porque aprendes a observar, a componer, entender forma y espacio, a trabajar con conceptos, a comunicar ideas. Se construye un lenguaje común. Luego, cada disciplina toma su camino, pero esa base compartida define cómo vas a diseñar en el futuro. Por eso es que este episodio se titula Del trazo al clic, entre la intuición de la mano y la lógica de la máquina. Y hoy vamos a entender algo fundamental, que el diseño no comienza cuando sabes, comienza cuando decides empezar. Así que vamos a comenzar desde el principio. Voy a hacer una serie de preguntas. Y la primera es si recuerdan su primer proyecto. Vamos a comenzar contigo, Viviana. Okay. En el primer proyecto, que fue en el primer semestre de arquitectura, yo me recuerdo que se trataba sobre buscar algún concepto que tal vez pudiera ser algún objeto o algún tipo de idea, y entonces tú abstraías de eso.
y era la búsqueda de un movimiento. Aplicaba para ambos porque básicamente no era, como había dicho, no era hacer algo literal, un edificio ni nada de ese estilo, sino lograr abstraer de algo que es mucho más abstracto y luego crear algún tipo de objeto, ya algo más tangible, de una idea ya más amplia. Muy bien. Félix, ¿algo que te gustaría abundar? Pues él básicamente lo mismo que ya habló mi compañera Viviana. Sinceramente, ese proyecto al principio fue bastante como que un poquito complicado, ya que pues era como que la abstracción, y como que al principio no entendía muy claramente qué era ese concepto, pero ya con todas las especificaciones que nos dio el profesor, pudimos lograr ese concepto, que fue una base de figuras como que para hacer un patrón o una transformación entre ellas, también adaptando colores para simular esa transformación, que si es más grande, más pequeño. Y también para finalizar ese proyecto, que si no mal me acuerdo, fue hacer una maqueta 3D, como que un levantamiento para ver qué sombras se aplicaban a la maqueta. Una maqueta física. Sí. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Y comenzaron en lápiz, a mano, o esto fue directo a la computadora? Pues, por mi parte, comencé a mano. A mano. A Y en mano. tu caso, me Igual, imagino que a igual, mano. ¿verdad? Pero también en la escuela de arquitectura, añadiendo, ustedes tomaron los cursos o toman cursos de diseño. En este caso estamos hablando del primer curso de 101, pero paralelamente, en adición a otros cursos, otras clases, toman una clase de representación que se llama ARAL, en este caso ARAL 101, y mientras ustedes estaban trabajando proyectos a mano, estaban aprendiendo no tan solo también las técnicas manuales, pero eventualmente a utilizar algunos programas que más adelante vamos a estar hablando. Y al estar comenzando, ¿qué fue lo que les dio? Si les dio algo miedo, ¿qué fue? ¿O qué provocó, qué les chocó o qué les sorprendió al entrar y comenzar? Viviana. Okay. Diría que lo que más me provocaba un poco de duda y un poco de miedo era lograr empezar con esa idea y tal vez querer adelantarme un poco podía que en realidad me echara mucho más hacia atrás en pensar qué quiero hacer con estas ideas más abstractas. Y verdaderamente pienso que ahí viene la ayuda del profesor a guiarte en ese proceso de tú crear, organizarte en cómo tú vas paso a paso en cuestión de la idea más abstracta, luego las intenciones que quieres hacer con tu diseño, tal vez qué mensaje quieres llevar, qué problemas quieres solucionar, y entonces ir aplicándolo paso a paso para poder llegar a algo que sea con más intención y mayor uso. Okay. ¿Con qué profesor la cogí? ¿Tomaste ese primer curso? El primer curso de fue diseño? con Derek Pagan. Con Derek Pagan. Derek Pagan, sí, también compañero de Espacio Común, que tiene su segmento. Y a ti, Félix, otra pregunta. ¿Qué pensabas que era diseñar antes de entrar? Porque yo sé que cambia la perspectiva. Yo mismo recuerdo que para mí diseñar o arquitectura era algo bien distinto a lo que realmente es. Uh-huh. ¿Y para ti? Pues para mí al principio diseñar era como que poner tus ideas como que a trabajar. O sea, cogías un pedazo de papel y ponías a dibujar lo que querías en tu propiedad o qué querías dentro de la casa. Uh-huh. Pero cuando entré a la universidad, pues mi perspectiva cambió completamente, sinceramente. Porque al principio, pues, claro, figuras abstractas, dibujos abstractos, diseños abstractos. Y la verdad que cambió completamente mi perspectiva del diseño. No solamente aplicar tu creatividad y tu idea, sino como que hacer esos conceptos funcionales y también que llame la atención de las otras personas. Y también como que saber explicar lo que es tu diseño, de qué se compone. Sí, comunicarlo. Y comunicarlo. Están aprendiendo a comunicar. Sí.
Es como aprender a hablar y a escribir nuevamente, pero dentro del mundo del diseño. Y en tu caso, Viviana, ¿qué pensabas que era diseñar? Yo vengo... O arquitectura. Sí, yo vengo de una escuela que no se enfocaba en bellas artes como tal, y pues para mí siempre me gustaba el expresar alguna idea, algún mensaje a través de mis dibujos en un principio. Luego yo pensé que diseñar era algo de eso, llevar algún mensaje a través de tu proyecto. Luego, al yo entrar aquí, me di cuenta de cuán más complejo es y llega a un punto que al fin es servir a la sociedad. Tienes esa parte de hacerlo que se vea bonito, pero también tienes que hacer un diseño que aporte y ayude a las personas, ya sea en crear un ambiente que se sienta mucho más cómodo, resolver problemas y llevar tal vez reconocimiento a ciertas cosas culturales, social, económico. Tiene muchas cosas mezcladas en una y de verdad que es algo... Me encanta. Me apasiona. Sí. ¿Pensabas que te iba a apasionar así? Un poco, pero me sorprendí. Yo me recuerdo la primera semana, yo estaba entrando hacia expresiones y al yo llegar a esa, por decirlo así, como comunidad, me di cuenta que definitivamente era lo que me apasionaba. Qué bueno. Porque muchos llegan pensando, a veces llegamos pensando en el resultado, Sí. pero nadie habla del proceso. Y el proceso comienza con una duda quizás, con una curiosidad, y aquí estamos, ¿verdad? Vamos a hablar del papel. Del proceso manual, como comenzamos con el papel. ¿Ustedes se sienten cómodos dibujando a mano, Félix? Pues la verdad, sinceramente diría que sí, porque en la mano pues, expresas mejor tus ideas y puedes como que, o sea, por ejemplo, tienes una idea bastante complicada que solamente es como que no te va a seguir la regla ni o sea, así bien derechita, ¿no? Es como que un sketch. O sea, una sketch es un boceto, ajá, un boceto, a mano libre, alzada. Ajá. Hacer como que ese tipo de idea y como que pasarla a un dibujo limpio y ahí como que expresar tu diseño de más forma clara a mano. Exacto. ¿Y han sentido que no saben dibujar, o eso fue una preocupación de ustedes al entrar a la escuela pensando que había que saber dibujar? Viviana. Para mí, desde el principio lo hicieron bastante claro que en realidad no nos debíamos preocupar tanto porque eso iba a ser algo que a través de estos años uno pudiera ir mejorando. Pero sí, no, en realidad desde un principio yo más o menos me puedo defender. No diría que tengo mucho por qué puedo aprender, pero me puedo defender y pienso que es bien efectivo en poder llevar alguna idea de una forma mucho más libre y rápido que tal vez en lo más digital. Lo ¿Y te digital, sientes cómoda dibujando a mano ahora? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que piensan mejor cuando dibujan? Porque ¿verdad? Tenemos la idea que queremos hacer, pero cuando llevamos esa idea a papel, a veces cambia. O a veces no es exactamente lo que estás pensando. Así que ¿ustedes creen que piensan mejor en el momento que dibujan, Félix? La verdad que sí, porque ahí se te ocurre la idea del diseño que quieres o las ideas que tienes y rapidito tienes un papel en la mesa y puedes apuntarla o empezar a dibujarla como un boceto. Y claro, esa idea se mantiene ahí sólida. ¿Y tú? En tu caso, Viviana. Sí, también se me hace mucho mejor. Puedo rápido crear algún boceto, sacar algunas ideas, probar una, después compararla con la otra, mezclarla. Y es mucho más rápido para mí porque es más intuitivo en esta etapa. Exacto. Que comenzamos. Exacto. Sí. Yo siempre le comunico a mis estudiantes, de hecho, ellos son mis estudiantes. Yo doy el curso de diseño de diseño de interiores, de diseño como tal, y también
a Viviana, estoy dando el curso de ARAD 102, que es diseño y arquitectura. Y algo que a mí me gusta siempre comunicarle, expresarle a los estudiantes, que no sé si lo he hecho con ustedes, es la mente piensa algo, claramente, pero la mente se necesita comunicar con la mano. A veces esa comunicación falla y es parte de su entrenamiento en poder lograr una mejor comunicación entre la mano y la mente. Porque como lo que estaba diciendo, uno intenta dibujar lo que está pensando y no le sale. Eso tiene que ver mucho con las técnicas de dibujo. No es que tenemos que saber dibujar, pero tenemos que saber algunas técnicas de cómo lograr expresar o comunicar ese diseño o esa idea que tienes en la mente. Por eso el trazo es parte del pensamiento, es una intuición, es exploración sin una estructura muy rígida. Ese trazo a mano, yo siempre digo que es bien importante. Y aquí no hay errores. El error no es una falla, no es un fallo. Esto es parte del proceso. Nosotros aprendemos de los errores que cometemos en el momento de dibujar. Por eso el proceso es bien importante. Vámonos ahora a la computadora. Estábamos hablando del proceso manual. ¿Cómo fue, Viviana, cómo fue tu experiencia con el primer software? El primer software fue AutoCAD. ¿Y cuál fue? Exacto. AutoCAD, sí. El primero fue AutoCAD y de verdad me encantó mucho. Es bastante distinto, diría, a mano, pues uno puede ser un poco más libre en crear ciertas cosas de forma más rápida, pero entonces lo digital ya te obliga un poco a crear eso un poco más real, que sea más práctico y también pues se vuelve más eficiente en crear esas líneas mucho más precisas y constantes. Y pienso que también pues eso, la experiencia con AutoCAD, uno iba aprendiendo y uno piensa, ok, pues ya más o menos entiendo, pero después te empiezan a surgir algunas dudas, quieres hacer unas cosas un poco más complejas y luego ahí es que vienen, yo diría, lo que sería tú poder comunicarte con tus profesores, con tus compañeros, otros estudiantes de años más adelantados, con los cuales tú puedes aprender mucho más sobre estos diferentes software y ahí entra lo que sería Rhino. Rhino de verdad fue retador, pero yo me recuerdo para ambos fue bien emocionante al principio, luego me empecé a preocupar porque no quería hacer unas cosas, pero entonces no sabía cómo yo poder formularla con ese software. Uh-huh. Y pues ahí regresaba el tú hablar con las personas, tal vez buscar en línea cómo tú puedes resolver las cosas, pero al fin lo que más te ayuda a aprender es empezarlo por ti mismo y enfrentarte a esos problemas en los cuales no sabes cómo hacerlo y tienes que ponerte creativo, buscar otras soluciones. Uh-huh. Y ahí poco a poco uno va aprendiendo y expandiendo pues sus capacidades. Muy bien, y claro, para los que no conocen de qué estamos hablando, los software, AutoCAD es un software que nos permite dibujar, en inglés se dice Computer Aided Design, que es un programa que te asiste en el dibujo, que te permite dibujar todas las líneas, las formas con mayor precisión. Y Rhino, que es Rhinoceros 3D, nos permite crear maquetas digitales, modelos tridimensionales que nos facilita en la exploración del diseño. Y tú, Félix, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Verdad? Yo sé que tuvieron la misma experiencia en el programa, con el programa de AutoCAD, pero ya al segundo curso de diseño, donde se especializa en diseño de interiores, usaron otro programa. Sí, ¿Cuál fue su experiencia? Pues usamos SketchUp, que pues ya yo tenía una breve experiencia con ese programa y gracias a que estudié en la Escuela Vocacional de Ponce, estudié por 3 años ahí ese dibujo arquitectónico y entre el grado 12, cuarto año,
estuve familiarizado con ese programa de SketchUp. O sea, que ya vienes preparado. Sí. Muy Ya bien. que ya entré a la universidad y ya en el curso de diseño de interiores, pues ya tengo como que más experiencia con ese programa de SketchUp. Pero claro, hay cosas nuevas que se aprenden que no se han aprendido ya antes Escuché por ahí que aprendieron Home Styler, un programa online para poder crear diseños de interiores. Bueno, sí, también se habló de Home Styler, que algunos de mis compañeros de diseño de interiores, bueno, la mayoría lo usó, sinceramente. Bueno, en tu caso tú te moviste directo a SketchUp. Yo me ¿verdad? moví directo Porque a tenían SketchUp, esa libertad de escoger Sí. SketchUp o el programa de Home Styler. Sí. Ok. Es que la computadora no exige tampoco lógica, más bien es precisión, porque no podemos dejar ese dibujo a mano, simplemente que ahora tienen una nueva herramienta para poder incorporar a su proceso de diseño. Por eso es precisión, es método, el trazo te deja imaginar, pero el clic te obliga a construir. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve a hablar de decisiones. Esto es Espacio Común, así que no se me vayan. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos de vuelta a Espacio Común. Hoy hemos hablado del inicio, del proceso de diseño, desde el trazo, donde todo es posible, y del clic, la computadora, donde todo se pone a prueba. Escuchamos algunos miedos, algunas experiencias, pero también la intención. Porque el diseño comienza cuando te atreves. Entonces, ¿dónde empiezan sus ideas hoy? ¿Dónde son más creativos? ¿Dónde tienen más control? ¿Han perdido ideas al pasar a digital? ¿Dónde empiezan sus ideas hoy? Quiero comenzar contigo, Viviana. A mano alzada. Yo comienzo, tengo mi libretita y empiezo a observo primero el lugar, tal vez si ya es algo más realístico, pues entonces empiezo con lo que sería el análisis del sitio y veo algunos problemas que uno pudiera solucionar, las ventajas del lugar, luego las empiezo a apuntar, creo mis diagramas y empiezo ahí luego a crear formas basadas en el contexto del lugar, en su historia y pues sí, sería primero a mano alzada y luego voy pasando hacia lo más digital. Ok, ¿y dónde tienes más control, Félix? Pues bueno, tengo más control pero se refiere a como en el proceso de dibujo, Ajá. de diseño inicial. Al haber aprendido ya algunos softwares, AutoCAD, SketchUp, Home Styler, y claro, las técnicas manuales, ¿dónde tú sientes que tienes mayor control? Porque hay personas que comienzan a diseñar inmediatamente dentro del software. Hay otros que deciden pasar por un proceso manual antes de entrar al software. ¿Dónde tú tienes mayor control? ¿O sientes que hoy tienes mayor control? Bueno, hoy sí tengo más control, pero tengo más control en el software de AutoCAD, ya que puedo como que diseñar esos espacios y rápido que diseñe esos espacios y como que aumente ese grosor de paredes o el piso, pues rapidito puedo pasar a SketchUp, que puedo levantar ahí, continúo desde ahí, también puedo añadir muebles, colores, y ahí es como que tengo el control suficiente para hacer un diseño elaborado. ¿Y creen que en el momento que se mueven o comienzan en un proceso, en un programa digital, ustedes creen que han perdido ideas al pasar al digital? Viviana. Evolucionan. Sí,
Yo me recuerdo, yo quería hacer algo bastante, vamos a decir, creativo, por decirlo así. Y luego pasarlo digital, pues empecé a ver algunas formas alternas de cómo pudiera hacerlo y pues la verdad sí cambia bastante el diseño dependiendo de esa idea inicial que tenía. ¿Y crees que te cambió más en el momento que te mueves a AutoCAD o en el momento que te mueves a Rhino, que es un proceso tridimensional? Diría que cambia un poco más en el Rhino, ya que como lo ves tridimensional, ahí tal vez tú dices, en realidad puedo intentarlo de esta otra forma y puedes ver varias perspectivas que cambia mucho más el diseño, porque ahí puedes comparar tal vez la planta con las diferentes fachadas, etcétera. Uh-huh. Aquí ya, ¿verdad? En este semestre como tal, que es el segundo de ustedes, los caminos se van separando, pero esa base fundamental, tanto de diseño como de técnicas de representación, que es el dibujo, pues va cambiando, pero se mantienen similares. En el caso de arquitectura, ya ellos están trabajando dentro de un programa que se llama Rhinoceros, como el que mencionamos antes del receso, donde tienen mayor libertad o les permite crear formas que posiblemente la mano no te permite desarrollar, y a veces ni la maqueta física nos permite o se nos hace difícil representarlo en maqueta. Ya en el caso de diseño de interiores, se mueven al programa de SketchUp. Quiero que, Félix, me hables un poquito más de tu experiencia en SketchUp cuando se trata de interiores y en el momento de decorar, ¿verdad? Porque tenemos dentro del diseño de interiores la decoración, que a veces decimos decoración de interiores, que son dos cosas aparte, pero ustedes están estudiando diseño de interiores, pero sí toman unos cursos de decoraciones. Así que, ¿cuál ha sido tu experiencia en SketchUp? Dándote la misma pregunta, si has perdido algunas ideas o te ha aportado ideas en el momento que pasas a lo digital. Pues SketchUp me ha aportado más ideas, o sea, de verdad que las mejora. Y ver ese proceso 3D y cómo es que se va viendo cada cosa, si es elevada o si están literalmente en el mismo piso, te da como que una perspectiva nueva de tu plano. Uh-huh. Y ahora mismo, en el trabajo que nosotros estamos haciendo, pues estamos intentando diseñar una propiedad hacia una cliente de verdad. ¿Quién es la cliente? El Lorna Báez. Lorna Báez también, otra integrante del grupo de Espacio Común. Y de verdad, el proceso de diseñar esa propiedad con todo lo que, todo lo que a ella le gusta, claro, que también para su comodidad y para la familia, pues ha sido retante, pero de verdad que una experiencia enriquecedora, de verdad que sí. Porque diseñar todo a mano, crear tus propios muebles y de verdad que crear todo a tu pensar, de verdad que es fascinante. Qué bueno. Es que de nuevo, el diseño no es lineal. En algunos casos sí, nos da esas experiencias distintas. En el caso de SketchUp, que tiene toda una librería que se llama el 3D Warehouse, uh-huh, que nos permite seleccionar mobiliarios con sus medidas y todo. Y en el caso de Rhinoceros, que nos permite desarrollar o evolucionar ese modelo 3 dimensiones. O sea que es iteración. Pero también, nuevamente, es prueba y error, del cual no es un fallo, es un aprendizaje y es parte del proceso. Entrando un poco moviéndonos a otro tema, ¿cómo se sienten de aquí al futuro? ¿Sienten presión en verse profesionales? La pregunta han dudado de ustedes, quizás no es la correcta. ¿Se han comparado, les ha tenido ese miedo de visualizarse en el futuro como profesionales? ¿O cómo se visualizan? Da un poco esa incertidumbre a veces de que seré un buen profesional en el futuro, pero yo a veces si caigo en esos momentos de que empiezo a dudar
o comparar con tal vez algunas personas que ya son profesionales, pues intento recordarme que apenas estoy comenzando este proceso y faltan muchos más años en los cuales puedo aprender mucho más. Y intento pues enfocarme más en mi proceso, en mejorar y estar satisfecha con eso que he logrado y emocionarme para lo que va a venir. Excelente. ¿Y tú, y Félix, qué me cuentas? Pues la verdad, a veces me he frustrado un poco al ver bastantes videos de diseño de interiores y cómo es que le quedan a las personas ya profesionales, que les quedan exageradamente brutales. Y la verdad me frustra un poco porque, o sea, apenas viendo yo mis diseños, que claro, apenas estoy iniciando, claro, pues me frustra un poco porque como que diantre, como que quiero ya como que empezar a hacer esto, pero claro, estoy empezando la práctica. Claro, hay un proceso. Claro. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar, primero que yo no había pensado estudiar arquitectura. Yo inicialmente quería estudiar diseño gráfico, que también tenemos el programa en la escuela. Y porque siempre dibujaba y siempre estaba haciendo logos. Y yo pensaba que por el diseño gráfico era mi dirección. Luego me encuentro con la arquitectura. Y en la arquitectura todavía tenía ese interés del diseño gráfico. Y claro, yo no lo solté. Yo lo aproveché dentro de la misma carrera. Aprendí varios programas de representación, pero siempre pensando en el diseño gráfico como tal. Y en cómo estos nuevos programas, ese proceso de aprender varios programas, ha ido aportando al proceso de diseño. Diseñar es exponerte, pero eso también es crecer. El ver los profesionales en el futuro, ¿verdad? Uno se emociona, uno quiere llegar ahí, pero ese proceso en la academia es bien importante. Ese comienzo fundamental, luego cómo los proyectos se van complicando un poco más, van creciendo en escala, en tamaño, pero a la vez van aprendiendo nuevas técnicas de representación digitales, que próximamente en los próximos cursos van a estar aprendiendo lo que se conoce como Autodesk Revit, donde pueden trabajar todos los dibujos a la vez y añadirle información. Si levantas una pared, pues la pared tú puedes decirle que tiene 6 pulgadas, que esa pared es en concreto, que esa pared cuesta tanto, o sea, que su conocimiento se va expandiendo. Y el anticipar y el ver a los próximos estudiantes, los estudiantes de niveles más arriba, es bueno. Porque ustedes siempre deben mantener esa comunicación, que es lo que yo también le digo a mis estudiantes. Oye, comuníquense con los estudiantes de más arriba. Hablen, suban al segundo piso y averigüen. Yo digo, en la arquitectura, en el diseño de interiores, todo el campo del diseño, hay que hacer averiguado. Hay que saber, hay que cuestionar todo. Así que me alegra escucharlos ustedes. Vamos a movernos al presente con relación a la tecnología, porque estamos viviendo unos cambios y se trata, claramente, siempre tengo que hablar de él, de la inteligencia artificial y la tecnología dentro de la arquitectura, pero aplicando lo que es la inteligencia artificial. ¿Ustedes han utilizado AI en sus proyectos, en sus procesos de diseño, Félix? Sí, lo he utilizado, claro, para, por ejemplo, tuve otro trabajo en diseño de interiores que fue diseñar un cuarto máster para un cliente ficticio, claro, con las especificaciones que ese cliente quería. Y como que en el SketchUp, pues como que no se apreciaba mucho cómo era que se veían esas camas o sillas un poco pixeleadas. Y claro, esos colores un poco planos. Pues yo le pido a la IA, en este caso yo utilizo Gemini, para que me renderice esos espacios.
Y la verdad que la IA te ayuda mucho a visualizar ese espacio y cómo quedaría en la vida real. Ujú. Y en tu caso, Viviana. En el primer semestre comenzamos utilizando la IA hacia el final para hacer los renderizados del pabellón que habíamos culminado. Y luego para este semestre lo comenzamos a utilizar desde el primer proyecto que tuvimos, en los cuales utilizamos también, sería para materialidad, para las pieles, para crear ciertos patrones. Ya eso sería en base a los prompts que uno crea, que diría, primero comenzamos desde nuestras propias ideas y sacábamos algunos patrones tal vez a dibujo, o tal vez lo teníamos escrito con más conceptual en palabras. Eso dependía. Los estudiantes, yo recuerdo, algunos de mis compañeros ya tenían como máscaras diseñadas en sus libretas, otros tenían pues las palabras. Y entonces tú podías ir con una o la otra y ponerlo hacia lo que sería la IA, y podía entonces hacerte un posible diseño en base a lo que ya tú tenías. Uh-huh. Sí, porque aprovechamos el tiempo de carnaval de Ponce y nos dio una oportunidad de incorporar lo que es el festival a un proyecto, al curso de diseño. Ellos tuvieron la oportunidad de estudiar un arquitecto como precedente, un arquitecto conocido mundialmente, entender las características, o como nosotros le decimos, el ADN del arquitecto, para luego llevarlos y expresarlos en una máscara de gigantes, ¿verdad? Y al día de hoy ellos están trabajando, ¿verdad? Ese proyecto ha crecido, ha continuado hasta su último proyecto, que están desarrollando lo que es la Casa del Gigante, que es un centro para desarrollar la cultura, las técnicas y poder exponer todo lo que tenga que ver con el carnaval. En el caso de interiores, qué bueno que yo soy profesor de ambos, pues conozco del proyecto. Félix nos habla de que trabajaron esta habitación y aplicaron el AI para visualizaciones, pero el cliente también fue desarrollado con inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad de desarrollarles o de crearles unos videos de estos clientes hablando y pidiendo sus necesidades ante el espacio. Y teníamos distintos tipos de clientes. Tuvimos un matrimonio que iban a tener un hijo. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos una persona en silla de ruedas. Una persona en silla de ruedas, un señor mayor que le fascinaba la madera. Ese era tu cliente, ¿verdad? Sí, ese era mi cliente. Un señor retirado que le fascinaba trabajar con madera. Sí. Y el proyecto tuyo expresaba claramente eso también, ¿verdad? Sí. O sea, que de la misma manera que los estudiantes de arquitectura logran extraer el ADN para poder llevarlo a un proyecto, en diseño de interiores también lo hacen, porque hay que conocer al cliente. Y claro, el cliente tiene unas necesidades, pero también tú como diseñador, tienes un deber de dirigirlo en base a sus necesidades, pero dirigirlo, como uno dice, en el camino correcto. Uh-huh. Uno también, no tan solo estamos aprendiendo, pero nos corresponde educar. Uh-huh. Y la mejor manera de poder educar de educar a nuestros clientes es a través de la representación, del dibujo. Y la inteligencia artificial, ¿ustedes creen que nos ha ayudado o nos ha permitido, nos ha facilitado esa comunicación? Viviana. Diría que sí, porque, por ejemplo, yo no soy de diseño de interiores, pero también en ese caso, tal vez si les quieres enseñar algo al cliente, igual que en arquitectura, es mucho más rápido tal vez en cuestiones de, tengo esta materialidad, tengo esta otra materialidad, tengo esta volumetría, tengo esta otra volumetría. Con lo que sería la IA, puedes hacer varias alternativas en cuestión de tiempo súper extremadamente rápido, mucho más de lo que sería renderizar las cosas por ti mismo,
es un proceso complejo. Lleva tú entender varias diferentes aplicaciones, programas, que la IA pudiera hacerlo mucho más rápido. Tú le puedes decir, quiero esto, que me lo renderices con este material, y después rápido con otro material, y luego se lo puedes enseñar, y no todo el mundo puede leer un plano así tan fácilmente, y verlo más a lo real puede hacer que la persona entienda mejor tu proyecto. Muy bien. ¿Y tú, Félix? Pues claro, la IA me ha ayudado bastante, claro, a representar materialidad, tanto, pero también me ha representado como a ayudarme a visualizar como que una persona esté dentro de ese espacio también. Claro, haciendo Un entendimiento de escala. Exacto. Haciendo distintas actividades, o por ejemplo, sentándose, acostándose, también representando el espacio que tiene esa silla o la cama adecuada para la persona. Y claro, hay un programa, D5 Render, que también ayuda mucho a visualizar también ese concepto de materialidad, pero también te ayuda a ver ese movimiento. Como por ejemplo, si tienes la ducha, pero como que quieres agregarle ese efecto de movimiento, D5 Render te ayuda a ponerle ese movimiento del agua bajando. Te transporta al espacio. Sí, exacto. Los clientes se pueden visualizar Exacto. dentro del espacio. Es fascinante. Y como preguntas finales, ¿verdad? Siempre estamos hablando del trazo o el clic. ¿Son más de trazo o son más de clic? Si te quitan la computadora, yo sé que a lo mejor todavía es temprano. Esa pregunta me gustaría hacérsela a los estudiantes de niveles más arriba, pero se las hago hoy. Félix, si te quitan la computadora, ¿puedes diseñar? Claro que podría diseñar. ¿Por qué? Bueno, tienes tú, claro, o sea, tienes un concepto, o sea, tienes una idea en tu mente, puedes visualizarla, puedes apuntarla en papel, puedes dibujarla, o también puedes visualizarla tú mismo, o colocando objetos entre sí. Puedes cortar objetos, o... Sí, no debemos soltar esa mano. Exacto, siempre tenerla activa. Pero si te quitan el lápiz. Si me quitan el lápiz, pues ahí sí sería un poquito difícil para mí. Sí. Pero a la vez también me emociona. Yo sé que en Rhino 3D tiene un plugin de Grasshopper. ¿Y en qué año es que eso se comienza a aprender un poco más sobre eso? Sobre Grasshopper, Grasshopper, Rhino. sí. El semestre que viene van a aprender un poco más. Okay. Especialmente esas Sí. técnicas paramétricas Sí. como Grasshopper. Es que me llamó mucho la atención porque, exacto, las técnicas paramétricas en donde puedes hacer diseños mucho más complejos y crear cambios. Tal vez tú haces algún cambio y rápido te hace todo eso, ya no tienes que ir uno a uno. Y me llama mucho la atención eso en cuestión a lo digital. Pues que fascinante poder escucharlos a ambos. Por el lado del trazo, por el lado del clic, porque el diseño no vive en la herramienta, vive en cómo pensamos, en cómo piensas. El trazo te conecta contigo directamente, pero el clic te conecta con el mundo en poder comunicarlo. Pero el diseño vive en el espacio entre los dos. Así que gracias, Viviana, gracias, Félix, por estar con nosotros y compartir su experiencia. Sintoniza todos los jueves a las 10 a.m. en Católica Radio 88.9 y 89.1 FM y busca nuestros segmentos en el canal de YouTube Huellas del Futuro. Soy Jesús Ramos y esto fue Espacio Común. Gracias. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.